Hola, hoy en CNA Video Podcast hablaremos sobre las condiciones actuales de la evolución del fenómeno del niño. En nuestro estudio de Guayaquil contamos con la presencia de Telmo de la Cuadra, máster en Oceanografía Física, quien tiene más de 30 años de experiencia profesional en el área oceanográfica pesquera. Es miembro del Comité Científico del Fenómeno del Niño y actualmente es coordinador de Recursos Oceanográficos y Cambio Climático del Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca, IPIAP. Tiene más de 35 publicaciones internacionales en revistas indexadas, relacionadas a las condiciones oceanográficas y el fenómeno del niño. Bienvenido, Telmo, a CNA Video Podcast. Muchas gracias por la invitación a la Cámara Nacional de Acuicultura. La entrevista en CNA Video Podcast estará a cargo del doctor Leonardo Maridueña, experto en manejo de recursos naturales, quien tiene más de 30 años vinculado al sector acuícola ecuatoriano. Además, es director de ambiente de la Cámara Nacional de Acuacultura. Bienvenido, doctor Maridueña. Adelante con el contexto de esta entrevista. Estimado Telmo, bienvenido a Video Podcast de la Cámara Nacional de Acuacultura y al mismo tiempo nuestro sincero agradecimiento por venir a contribuir y tratar de ponernos al día cuáles son las circunstancias que están ocurriendo con respecto al desarrollo del niño, toda vez de que a través de la información que nos llega existen ya todas las condiciones, tanto de temperatura, nivel del mar, organismos indicadores biológicos, todo eso indicaría de que el niño está presente, pero no se desarrolla de la manera normal como se han comportado los niños precedentes al actual. ¿Estamos o no frente a un niño? Y si lo estamos, ¿cuál es la última información con respecto a esto? ¿Y qué es lo que estaría impidiendo de que no se declare una alerta roja con respecto a la presencia del fenómeno? Para mí un gusto, como decía, estar acá. Muchas gracias por tus palabras y por la entrevista, evidentemente. Tratando de responder un poco a tu pregunta, hay varios elementos que hay que considerar acá. Primero, partamos de que cada niño es diferente. Hay un concepto quizás no tan claro de que se piensa de que todos los niños son iguales o todos los fenómenos del niño se comportan de manera similar. Hay una estructura parecida en todos ellos, pero evidentemente hay algunos que se cumplen, hay algunas cosas que se cumplen, otras que no se cumplen. El niño, si lo miras un poquito, yo siempre digo, el niño es un experimento de la naturaleza. Durante el niño hay una redistribución de calor que comienza en el Pacífico Central. Y luego, debido al gatillador que serían los vientos, esos vientos se debilitan o se invierten, cambian de dirección. Y en ese momento entonces ocurre ese desplazamiento de esa agua cálida hacia nuestras costas. Entonces hay que tener claro, una cosa es lo que pasa en el Pacífico Central y otra cosa es lo que pasa en el Pacífico Oriental. Como nace en el Pacífico Central, entonces los organismos internacionales nos dan una idea de lo que está sucediendo en esa parte y nos dicen, mira, hay probabilidades de que ocurra o hay probabilidades de que se mantenga el fenómeno del niño. Nosotros tenemos información que nos llegó el día de ayer, un boletín reciente del Centro de Predicción Climática de la NOAA en Estados Unidos, donde nos dice que el niño va a durar inclusive hasta los meses de enero, febrero y marzo con un 95% de confianza. Es la probabilidad realmente esta. E inclusive nos dice que existe una probabilidad de 71% de que el fenómeno del niño, que ya está repartido en todo el Pacífico ecuatorial, esté por encima de 1.5 grados Celsius. Y eso significa un niño fuerte.
Ok. Entonces, por eso digo, hay que separar un poquito las cosas. A nivel nacional, nosotros desde el mes de abril, nosotros venimos trabajando justamente en este contexto, tratar un poco de canalizar la información que nos llega, ya que sabemos, tratar de un poco de articularnos entre las instituciones, ver cómo cada uno de los sistemas de monitoreo que tenemos, nuestra institución, por ejemplo, tiene, a pesar de que no tenemos en este momento nuestro barco de investigación, sin embargo, tenemos operaciones de seguimiento a 2 estaciones 10 millas costa afuera, frente a Salinas y frente a Puerto López. Y con ese monitoreo biosonográfico, que es como nosotros lo llamamos, tenemos el conocimiento de lo que pasa a nivel superficial, lo que pasa en la columna de agua, de ese esquema de profundización de la termoclina, que es lo que normalmente, digamos, se relaciona, se vincula con, por ejemplo, con los peces, ¿sí? Y evidentemente, bueno, esto es canalizado a través de las reuniones del Comité Nacional ERFEN. En el ERFEN, en el mes de abril, entonces, nosotros construimos las instituciones que lo conformamos, y el INOCAR que lo preside, construimos un indicador, un índice, y a través de ese índice es que estamos un poco tratando de canalizar justamente estas necesidades de, ok, mira, estamos en estudio, así fue como se colocó, estamos en monitoreo. Y dijimos, mira, hay esta información, por lo tanto, el país debería comenzar a monitorear. Cuando se generó eso en el mes de abril, en el mes de mayo, entonces la Secretaría de Gestión de Riesgos generó esa alerta naranja. Alerta amarilla. Y con eso, entonces, se activaron el tema de los COEs, nacional, provincial, cantonal. Y eso lo que permitía es un poco que las mesas de trabajo que hay en esos COEs comenzaran un poco a hablar, mira, cómo podemos responder ante esta situación, etc. Luego de eso, evidentemente, va escalando, las cosas deben ir escalando hasta que nos llegue el niño. Ahora con esta información y con lo que estamos viendo, sabemos de que nosotros tenemos que escalar a nivel naranja. Ya. Sin embargo, la información que se produce a través del ERFEN, a través de sus boletines, no son lo suficientemente explícitos como para que los sectores productivos, agrícolas, acuícolas, infraestructura, que todos estos se ven afectados por el fenómeno del Niño. Esa información que llega es bastante escueta y no permite tomar las precauciones adecuadas según la última información que ustedes están manejando, porque no se divulga de una manera un poco más explícita o más digerida para que el común de los ciudadanos pudiera decir, esto va a ocurrir, esto está pasando. Es correcto esa apreciación. En principio, para nosotros como país, el Niño siempre lo hemos vinculado más a la parte de lluvias. Y es a eso que se le da o se le ha dado mayor énfasis en general. Pero el Niño no solamente es eso. El Niño efectivamente afecta a casi todos los sectores. Es un poco difícil quizás en un momento determinado establecer qué productos, porque yo sí creo que es un tema de que cada institución en la línea de sus competencias pueda, digamos, entregar un producto que le sirva a cada uno de los sectores. Por ejemplo, en el caso del IPIAP, del Instituto Público de Investigación de Cultura y Pesca, creería yo que debería sacar un producto que sea más digerible, por decirlo de una manera, al sector pesquero y también al sector acuícola. En eso estamos completamente de acuerdo. Y quizás eso sí nos ha faltado, pero también es cierto que todo eso tiene que ver con un poco de el tema presupuestario de la institución. En la medida de eso, pues nosotros podemos canalizar algunas cosas. En este momento, por ejemplo,
hay que reconocer, es muy poco, yo diría, lo que se ha trabajado para el sector acuicultor. Telmo, mencionaste de que se va a elevar el nivel de alerta, lo cual implicaría de que definitivamente vamos a tener un niño. No creo que a estas alturas del año vaya a haber un cambio drástico de que Humboldt suba repentinamente y aminore la intensidad con que se presenta, porque hablaste también de que se espera un niño fuerte debido a las temperaturas que se están presentando. ¿Cuál es el punto que daría inicio para decir, o qué es lo que esperarían ustedes para decir el niño ya está presente? A ver, ¿qué señal esperarían? En ese contexto del niño sabemos de que estamos hablando de temperatura elevada, anomalías de temperaturas elevadas. En este momento estamos hablando de muy cerca a la costa, 10 millas costa afuera, estamos hablando de 3.3 frente a Salinas, 3.3 grados Celsius de temperatura, por encima del valor normal. Normal para esta época del año. Exacto. Ok. Si nos vamos un poquito más fuera, más hacia el oeste, efectivamente eso disminuye, estarán en 1.9, 2 grados Celsius. Si hablamos del promedio para la región Niño 1+2, esa región que está entre 80 y 90, Ajá, y 0 y 10 grados sur, estamos hablando que está por encima de 1.5, está por 1.9 grados Celsius. Sí, ok. Está caliente. Y está caliente desde hace rato. Aquí el tema es de que primero son probabilidades, y esas probabilidades se manejan en base a lo que hay en ese momento. En este momento hay calor disponible, hay calor latente en el Pacífico Central. En este momento la estructura térmica está profundizada, aunque quizás no tanto a nivel costero, muy costero para nosotros, pero está profundizada. Hay calor en la subsuperficie. sí. Ok. En principio, si hablamos, todo eso significaría una distribución de masas de agua que nos diga, mira, está caliente y esta masa de agua tiene ciertas particularidades. Entonces, estamos hablando ya de otras cosas, el tema de la parte nutritiva de esa área, el tema de los nutrientes inorgánicos disueltos que existen en ese momento, la disminución del oxígeno disuelto, y todo eso va a afectar a los diferentes niveles de la cadena trófica, el fitoplancton, el zooplancton y obviamente al tercer nivel trófico, los peces. Eso está clarísimo. Lo que quizás no hemos visto es que el sistema haya respondido como se lo esperaba. Sí, hay algunas cosas que están sucediendo. Si estuviésemos hablando de pesca, que es lo que más yo conozco, estaríamos hablando, por ejemplo, de que hay ciertas especies, la anchoveta. La anchoveta es una especie que se conoce que es de aguas frías y que el Perú la registra de su lado. Y resulta que a pesar de que estamos con agua cálida frente a nuestras costas, nosotros hemos tenido pesca de anchoveta. En este año. En este año, ¿sí? Y el mismo Perú no sabemos por qué ha ocurrido eso. Pues tenemos algunas hipótesis al respecto, pero el asunto es que esos indicadores tradicionales que normalmente uno manejaba no se están comportando como quisiéramos en un momento determinado. Y hay algunos que faltan. Por ejemplo, la sardina, la Sardinopsax, era una especie que sabíamos que algo estaba pasando porque desaparecía enseguida de nuestro mar. Sí, entonces, porque 27 grados era temperatura letal para la y entonces, lo que ocurrió en el 97-98, por ejemplo, y ahí viene un poco el aprendizaje de lo que ocurrió antes, ¿sí? Hay descripciones muy válidas. Hay un libro de las lecciones aprendidas del 97-98, escrito por CAF, en donde nos dice, mira, esto es lo que ocurrió y este fue el impacto a nivel de toda Sudamérica para nuestro país. Hay todo un volumen, ¿sí? Y ahí viene un poco también el tema, y es quizás, yo no he visto muy bien descrito
cómo el niño 97-98 impactó al sector acuacultor o acuicultor del país. No lo veo muy claro, más allá de que esto de que las lluvias principalmente dañaron los caminos, las carreteras, que impidió la entrada de productos para alimentación de las camaroneras o la salida del producto para los mercados. Más allá de eso, no lo veo. Con una gran diferencia, que para el 97-98 Ecuador no era un país gravitante en producción acuícola, y en estos momentos sí tenemos una posición preponderante a nivel mundial en producción acuícola, y lo cual es por eso nuestra desesperación, por así llamarla, de conocer de primera mano y tratar de conocer en tiempo real las condiciones para ver, o por lo menos predecir y tomar las precauciones necesarias para mitigar los impactos que podría generar el niño en la acuicultura. Uh-huh. Entonces, indicabas de que según la NOAA, la duración tendría hasta el mes de marzo del próximo año. Sí. En tu experiencia, ¿crees que con todo esta data que está disponible por la NOAA con temperaturas sumamente elevadas, la duración vaya a ser hasta marzo y que en ese momento ya entremos a un verano, disminuya abruptamente la temperatura, conociendo de que el mar capta la energía muy rápido y para deshacerse de esa energía es muy lento, en cambio? ¿Y crees que eso sería suficiente en marzo con esa intensidad que viene el niño para decir que hasta marzo va a durar el niño? Yo creo que hay algunos elementos que quizás no están... primero estás hablando de probabilidades. Sí. Ok. Y me dicen que esto hay que pasar en todo la cuenca del Pacífico ecuatorial. Ok. Probabilidades que eso ocurra está a un nivel bastante alto. Perfecto. Pero hay, digamos, la historia me dice que han ocurrido ciertas situaciones en las cuales, a pesar de que tenemos esas probabilidades bastante altas, pueden ocurrir ciertas cosas. Ejemplo, 2015-2016. Nosotros hablábamos de un niño Godzilla, se le apodó en su momento. Y se decía que ese evento iba a ser catastrófico, iba a ser mucho más grande que el 97-98, que el 82-83. Recordaremos eso. Uh-huh. Y obviamente el Ecuador se asustó con esa situación, pero conforme fue avanzando, nosotros vimos que habían algunos elementos que como que no nos cuadraban, que sí, efectivamente, se decía que había esa probabilidad bastante alta y se hablaba de esas magnitudes. Sin embargo, también es cierto de que a nuestro lado, en el Pacífico Oriental, hay algunas particularidades. Una de ellas es, por ejemplo, el tema del ciclo estacional. En este momento, por ejemplo, se activó el ciclo estacional. Hemos visto un poquito el anticiclón del Pacífico Sur, ¿sí? Se fortaleció. Normal que suceda eso. Ok. Sí, que quizás no le alcance para quizás detener lo que está avanzando. Pero en el 2015 y 2016 sí lo hizo. Y ahí están entonces esas particularidades. Tuvimos un bloqueo justamente porque el anticiclón se fortaleció tanto que evitó que esa masa de agua cálida que venía del oeste nos llegase con esa fuerza que se decía que iba a llegar. También es cierto de que en este fortalecimiento que sí se ha dado ya del anticiclón, entró tarde. Yo lo hubiese esperado que sea un poquito antes, podrías en junio, julio quizás. Lo hizo ahora recién hace una semana, septiembre. Sí. La temperatura, 0.8 grados Celsius de anomalía, la anomalía.
Ok, entonces podría inclusive hasta ampliarse un poquito, ¿sí? O podría reducirse un poquito dependiendo justamente de lo que estamos hablando. Yo no creería que esa es la explicación real digamos, que pudiera evitar que nos llegue. Yo creo que podría ser un poco lo que ya habíamos anticipado, el tema del anticiclón, el tema del el incremento si el anticiclón se fortalece, entonces eso significa incremento de los vientos alisios que corren para a la costa. Si esos vientos se fortalecen, la corriente Humboldt se fortalece. Ujú. Y si Humboldt se fortalece, entonces voy a tener probablemente un poco más de aguas con temperaturas más bajas. Y ese flujo, dependiendo de la fuerza de ese flujo, sí puede actuar como bloqueo de esa masa que viene viajando de oeste a este. También es cierto de que hay otros elementos que están de por medio. Y es, por ejemplo, el tema de que en esa redistribución de calor va viajando, pero también van viajando ondas internas. Y esas ondas internas, como la Kelvin, por ejemplo, hemos tenido 5 ondas durante este año 2023. Sí. Hay una que partió del Pacífico Occidental en el mes de agosto y que se supone que la esperamos ahora en el mes de noviembre. Y entonces, con todo esto, habría que, de nuevo, no se puede anticipar mucho, sino con un monitoreo permanente uno va viendo si realmente está comportándose tanto el océano como la atmósfera como se dice que se está comportando. En este momento, por ejemplo, la misma NOAA dice que el océano y la atmósfera está acoplado, ¿sí? Pero eso puede ser que se desacople en un momento determinado, justamente por lo que acabamos de mencionar. Telmo, ¿habría alguna remota posibilidad de que se reviertan las condiciones y que tengamos un niño débil o que no tengamos un niño? En este momento probablemente es muy poco esa probabilidad. En este momento. En este momento. Pero, como digo, habría que ver en adelante qué pasa con el anticiclón. Si el anticiclón se mantiene fuerte, es probable que sí haya una disminución. Es probable que haya un desacople al final del día. Si desacopla, entonces inclusive puede ser que tengamos el niño, pero no tan fuerte como se espera, porque una cosa es los impactos y otra cosa es lo que se habla de con qué nivel de anomalía está generándose a nivel del Pacífico, ¿no? Gracias a nuestro invitado y al doctor Maridueña, nosotros vamos a hacer una breve pausa, pero enseguida regresamos con más aquí en CNA Video Podcast. Aquaexpo Guayaquil te invita a ser parte del evento camaronero más importante del continente. Alrededor de 400 stands, 200 empresas participantes y más de 30 conferencistas. Aquaexpo Guayaquil te espera del 23 al 26 de octubre en el Centro de Convenciones. Contáctanos al 099-597-2885. Más información en www.aquaexpo.com.es. Aquaexpo Guayaquil, el evento camaronero más importante del continente. Revista Acuacultura ya en circulación. En portada les presentamos la importancia de un efectivo control de los sólidos suspendidos para una gestión acuícola sostenible. Además, le presentamos recientes estudios sobre la evaluación de la transmisión horizontal del virus de la mancha blanca. También, cuáles son las características físicas y nutricionales de los alimentos microextruidos en el rendimiento de las larvas de camarón. Visualícela en www.cna-medioecuador.com. Para mayor información, contáctenos. Retomamos aquí en CNA Video Podcast, seguimos hablando sobre las condiciones actuales de la evolución del fenómeno del Niño. Hoy está a cargo de la entrevista el doctor Leonardo Maridueña y nuestro entrevistado del día de hoy es Telmo de la Cuadra. Adelante, doctor Maridueña. Además de estas características oceanoatmosféricas que son las que generan el Niño,
¿Consideras que el calentamiento global pudiera estar contribuyendo también o está influenciando con la fuerza con que se desarrollaría este niño? El calentamiento global. Sí, calentamiento global. Sí. No estoy hablando de cambio climático, calentamiento global, que son las emisiones de CO2 hacia la atmósfera que se reflejan y que parte de las radiaciones que en este momento están sumamente elevadas, ¿no? Es como que yo tengo un nivel y sobre esa base yo digo, voy a tener 2 grados Celsius porque esa es la energía que tengo acumulada acá, ¿sí? Entonces, por lo tanto, yo puedo calcular que voy a tener 2 grados de temperatura más alto de ese promedio. Pero si ese promedio me lo suben, ¿ya? Y yo tengo la misma energía, entonces lo normal sería que yo sume y ya entonces, si ese calentamiento global significa 1.5 grados Celsius de temperatura por encima del promedio, y yo tengo energía para 2 grados Celsius, entonces lo que va a ocurrir es que yo tengo ahora 3.5 grados Celsius. Por lo tanto, la respuesta a tu pregunta es que sí, efectivamente, el cambio global o ese calentamiento global efectivamente incide sobre en el tema del niño. ¿De qué dependería la prolongación del niño en el próximo año? ¿Hasta qué punto influenciaría la corriente del niño? No el fenómeno del niño, la corriente del niño a que se prolongue el periodo de la permanencia del niño en la zona ecuatorial. La corriente del niño es básicamente un desplazamiento de agua cálida, sí, de la cuenca de Panamá hacia el sur. Y eso es normal que ocurra estacionalmente. Así es. Okay. Yo pensaría que básicamente lo que, o sea, cuando hablo, primero, el tema del niño tiene otra connotación, es más, la corriente es regional si se quiere, estamos hablando de que el niño es de característica global, okay. Estamos hablando de calor acumulado, y mientras existe ese calor, entonces hay disponibilidad o hay posibilidad de que eso en ese proceso de redistribución nos llegue. Ya. Hago la pregunta ¿por qué? Porque a más del calentamiento de que por sí tenemos ya por el fenómeno del niño, nosotros, nuestra época lluviosa, que es normal y periódica, es generada por la corriente del niño, el acumulamiento de agua en la bahía de Panamá. Y eso desciende todos los años, en el mes de diciembre, y ahí el nombre del niño, desciende dándonos a nosotros la temporada lluviosa. Si a eso le sumamos el fenómeno del niño con la fuerza que venga, ¿crees que es suficiente para un cambio de temperatura o una baja de temperatura en el mes de marzo o abril, dando tiempo a un periodo de invierno normal y no se prolongue más allá de abril el calentamiento? Estoy sumando factores externos. Hablé del calentamiento global, que es un factor externo al fenómeno del niño. La corriente del niño es otro factor externo que también tendería a sumar la corriente del niño finalmente es parte de esa estacionalidad que mencionábamos hace rato. Pero no, de manera normal. Es parte de la estacionalidad normal. Sí. La corriente o ese flujo, ese desplazamiento de esa agua del norte para el sur, es parte de ese proceso estacional normal. Depende y que se forma básicamente por esta influencia de vientos al final del día. Los vientos que soplan paralelos a la costa mantienen esa agua cálida hacia el norte. Entre los meses de julio, agosto, septiembre, forma el frente ecuatorial y es la señal de que los vientos están al final del día soplando
ese frente está formado frente a nuestras costas, la parte norte está bien limitada, la parte cálida. Cuando se desplaza es básicamente porque los vientos se debilitaron, se debilitó el anticiclón, y eso es parte de ese proceso estacional que ocurre entre los meses de diciembre a abril. Abril, sí. Ok, entonces, sabiendo eso, yo diría que es básicamente lo que estoy poniendo es que la estacionalidad pudiese ayudar, sí, pudiese ser. No veo que vaya a influenciar, digamos, en un valor notable, ¿sí? Porque yo creería que hay otros factores que están ocurriendo en los últimos 20 años para acá. Hace algunos años, 20 años antes, para nosotros hubiese sido poco probable encontrar temperaturas más bajas hacia el norte de nuestra costa que hacia el sur, porque siempre lo veíamos. Cuando ocurría esto, en la llegada del invierno, el desplazamiento de esta agua cálida, nosotros llamamos agua tropical superficial, desplazamiento del norte hacia el sur, se veía que corría Esmeralda y de norte a sur, ¿no? Manabí llegaba a la península y al final hasta el Golfo de Guayaquil. Así es como se lo veía, y en ese caminar está entrando. Pero en los últimos años hasta hemos visto que hay ciertas anomalías que han ocurrido en donde Esmeralda inclusive muestra anomalías más pequeñas, ¿sí?, que la parte sur. Y la verdad que eso ha confundido un poco a quienes venimos estudiando el océano hace algunos años. Hay algunas explicaciones que tenemos y hay otras que no tenemos, y que se lo asumimos a estos procesos de cambio climático, es la verdad. Perfecto. Finalmente, ¿cuál es el detonante para que el día lunes anuncien, o cuáles son los síntomas para que el día lunes anuncien la alerta naranja para el país? Básicamente estamos hablando de el índice que el Ecuador tiene, el índice que se construyó en el mes de abril, viene dando un valor por encima de me parece que era 1.5 por varias semanas. De acuerdo a lo que se estableció, era lo que se esperaba para poder escalar el nivel de alerta. Eso es la primera. La información regional que había mencionado previamente apoya todo esto que estamos mencionando. Estamos hablando de probabilidades en donde me dicen que efectivamente el niño se va a mantener, ¿sí?, hasta los primeros meses del próximo año. Se habla de que los vientos del Pacífico Central y un poco hacia el este se han invertido. Si a nivel de la superficie están soplando de oeste a este, y a nivel de la alta atmósfera está soplando de este a oeste. Entonces, y es todo lo contrario como debería funcionar. Entonces, eso me está diciendo que efectivamente todo el proceso, o sea, todo lo que se espera que ocurra entre el océano y la atmósfera está acoplándose. Entonces, le da más sustento de que efectivamente lo que se está diciendo es lo correcto, más allá de lo que son las probabilidades, ¿no? Y en base a eso, ¿para cuándo esperaríamos lluvias? Pues esa es una excelente pregunta. Yo creería que las lluvias deberían de entrar un poco por octubre, noviembre, principalmente por el ingreso de Kelvin, y si eso coincide con la onda intraestacional de Meddy-Julian en la atmósfera, que también se esperaría más o menos por esa época. Si eso coincide, entonces probablemente ahí se desencadena un poquito. Tendríamos temperaturas por encima de 28 grados Celsius
Eso significa que estamos superando el umbral de convección, eso significa que vamos a tener mayor oportunidad de que haya más agua en la atmósfera y por lo tanto eso desencadene todos estos procesos de precipitación. Mi estimado Telmo, unas palabras finales para el sector acuícola con respecto a lo que has conversado, algún mensaje que quieras darle a nuestro sector o a los sectores en general. Yo por mi parte tengo la sugerencia que ojalá la puedas transmitir al ERFEN de que esta información sea la que va, el próximo boletín sea un poco más explícito y que realmente los sectores productivos puedan aprovechar y puedan saber exactamente dónde, en qué situación estamos con respecto al fenómeno del Niño. Bueno, como representante primero del IPIAP como tal, creo que sí debería decir que sentimos que hay un compromiso de la institución hacia los diferentes sectores pesca y acuicultura. Sentimos que quizás hay algunos elementos que deberíamos tratar de mejorar en cuanto a difusión. Hay la información. La información está ahí, la estamos generando y en cierta manera para nosotros estamos entregándola de alguna forma. Existe un boletín que nosotros sacamos cada vez que hacemos nuestras salidas de campo. En ese boletín estamos diciendo lo que está pasando en el océano, lo que vemos primero desde el punto de vista de la estructura térmica vertical, desde el punto de vista de las concentraciones de nutrientes inorgánicos disueltos, desde el punto de vista de los indicadores planctónicos, etc. Todo eso está dentro de ese boletín que sale cada vez que nosotros salimos al campo. ¿Sí? Lo implementamos justamente por el tema del niño. Y para llegar a obtener esa información, ¿cómo? Esa información nosotros la estamos publicando en las redes sociales. ¿Sí? Pero por eso decía al principio, y es que lo que quizás no estamos haciendo es cámara. Recibiste el boletín. ¿Qué te parece el boletín? ¿De qué manera puedo mejorarlo para que tú realmente lo utilices como debes utilizarlo? Quizás eso es lo que no hemos hecho. Pero en todo caso, en el mensaje ese es las puertas abiertas de la institución para que las diferentes instituciones, entre ellos la Cámara Nacional de Acuicultura, poder conversar estas cosas, qué es lo que le preocupa justamente, y por eso desde el principio agradecí la oportunidad de que nos den de esta entrevista. Porque sí, o sea, parte del tema es que no sabemos exactamente lo que la otra persona está haciendo, lo que la otra institución está haciendo. Y en ese sentido, pues quizás es lo que creo que sí deberíamos tratar de poner el puente para construir esa vinculación, esa relación más estrecha, que es como debería ser. Muchísimas gracias, Telmo, y muchísimas gracias al IPIAP por haber permitido de que nos transmitas la información actualizada y ponernos al tanto de las expectativas que tenemos con respecto a la presencia y los potenciales efectos que podría tener el niño y su duración también. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Gracias a nuestro invitado del día de hoy, al doctor Maridueña, por realizar esta entrevista. En conclusión, hoy en CNA Video Podcast, nuestro experto nos indicó que de acuerdo con la investigación científica disponible, se anticipa que nos enfrentamos a un niño de intensidad fuerte en un futuro cercano. Las condiciones oceano-atmosféricas actuales hacen que sea improbable que estas condiciones se reviertan. La llegada de las lluvias se espera en el mes de noviembre, coincidiendo con la llegada de la onda Kelvin a nuestras costas. Además, debemos tener en cuenta que el incremento de la temperatura superficial se verá agravado por el calentamiento global y los efectos de la corriente del Niño, que anualmente genera la temporada cálida lluviosa frente a nuestras costas.
Según las proyecciones de la NOAA, este fenómeno podría quedarse hasta abril del 2024. Nosotros aquí despedimos CNA Video Podcast, no sin antes invitarlos a que comenten este podcast y puedan escribirnos sobre nuevos temas. Será hasta la próxima.